va a hablar, con tanta emoción se me olvidó el título, Posicionamiento del obispo Goyeneche en las postrimerías del régimen virreinal. Muchas gracias. Bien, en la historiografía sobre la independencia hay un punto pendiente de mayor tratamiento y que sin duda se irá abordando mucho más en el tiempo. Es el estudio de lo que podríamos referir propiamente como los vencidos, ¿no? Los vencidos, los derrotados al final del proceso, los realistas. Algo se ha avanzado en trabajos sobre, por ejemplo, el ejército, la élite virreinal, pero respecto a la iglesia, el estudio del clero realista, sigue pendiente de mayor estudio. Entre tanto, se ha tendido a suponer muchas cosas, más por necesidad de coherencia con las perspectivas algo consolidadas en el tiempo, y por eso importan investigaciones que ayuden a verificar, a corregir o a enriquecer lo sabido. Y un buen ejemplo de esto lo tenemos en el obispo Goyeneche de Arequipa. Goyeneche no fue una gran figura de la iglesia del XIX por alguna cualidad personal excepcional, pero el solo hecho de haber comenzado su gobierno episcopal en 1817 y después de 42 años haber sido trasladado a Lima, donde culmina su trayectoria vital en 1872, indica que estamos ante el eclesiástico de mayor relevancia en el siglo XIX peruano, me parece. Y resulta que respecto a la cuestión más aguda sobre la que tuvieron que tomar postura los obispos del país, la independencia, mucho tiempo se sostuvo que el obispo de Arequipa había oscilado entre la fidelidad al rey y un incipiente patriotismo. Y también que, habiéndose conducido de manera consistente como realista hasta 1824, la capitulación de Ayacucho lo convierte verdaderamente a la causa de la patria. Sabemos que en 1825 Bolívar presionó al obispo de Arequipa para publicar una carta pastoral manifestando su adhesión y exhortando la fidelidad al nuevo régimen. Pero ahora también sabemos con certeza que el obispo Goyeneche realizó una declaración privada bajo juramento ante su secretario privado, profesando su acendrado realismo y fidelidad al antiguo régimen y la legitimidad monárquica, así como a la doctrina política de la Iglesia de la época, patente en el magisterio ordinario, pontificio y episcopal. En una investigación realizada hace ya algunos años, fue posible establecer de manera consistente el perfil de este eclesiástico típico del antiguo régimen, miembro de la familia más poderosa de Arequipa y del sur andino, y también su mentalidad y sensibilidad, así como sus vínculos y condicionamientos dentro de la Iglesia y la sociedad. En esta intervención me propongo presentar una perspectiva fundada en aquel trabajo de archivos sobre el posicionamiento del obispo Goyeneche en la coyuntura de la independencia del Perú, justo hasta los días de la batalla de Ayacucho. La Iglesia, que transita del siglo XVIII al XIX, se experimentó, como sabemos, se experimentó a sí misma la Iglesia, unida a la monarquía de un modo que parecía corresponder a la naturaleza de ambas realidades, el trono y el altar, indesligablemente unidas por el ordenamiento divino. La Iglesia indiana, protegida y supervisada por la monarquía católica según los alcances del patronato real, vivía segura, al menos eso se creía, en manos del Estado. Sin embargo, la economía eclesiástica venía resintiéndose de ciertas medidas que en el contexto de un intento modernizador se venían planteando desde Madrid. Asimismo, a la vista del reciente terremoto revolucionario francés, sus réplicas y secuelas en el cambio de siglo, no resultaba clara la inocuidad de cierto pensamiento ilustrado que venía permeando en los círculos eclesiásticos también, generando un clero con ideas reformistas sobre la Iglesia y la sociedad. Este punto lo ha apuntado el profesor Valle en su intervención, y me gustaría luego en alguna pregunta la posibilidad de hablar un poquito más sobre esto. Más o menos por este tiempo, fines del 18, los Goyeneche prosperaban en Arequipa,
convenientemente relacionados con familias de la élite criolla peninsular. Este es un dato importante. El padre del obispo no llegó con una fortuna hecha, sino que la fue construyendo en base a alianzas y oportunidades bien aprovechadas junto a otras familias importantes, económica, social y políticamente en el sur andino, es decir, también más allá de Arequipa y con ramificaciones en Lima. En este camino, sus hijos fueron también actores principales de este desarrollo familiar, que tuvo su primer gran momento de gloria con el éxito que el segundo hijo, José Manuel, alcanzaría en tiempos del virrey Abascal y el afrontamiento de la coyuntura abierta en América por la crisis imperial. Así, enaltecidos por un título nobiliario y por reconocimiento de la monarquía a su fidelidad, los Goyeneche explotaron su acceso a la misma corte de Madrid a través de este segundo hijo militar, expandiendo sus negocios hasta el sur de Francia, con la presencia estable desde muy pronto incluso del mayor de los hermanos. Así, de los 4 hijos varones, 2 emigraron a Europa y 2 se quedaron en Arequipa, uno como obispo y el otro a cargo de los intereses familiares en la patria. Esto sobre la familia. Respecto a José Sebastián, el obispo, sabemos que tras graduarse en Lima en teología y derecho, en ambos derechos, fue ordenado sacerdote y obtuvo de inmediato, prácticamente, la parroquia de Santa Marta en Arequipa. También que, según lo esperable, se presentó para una plaza en el Cabildo Catedralicio y obtuvo una canonjía. Así, joven e inmejorablemente posicionado, fue favorecido en el Consejo de Indias luego y presentado por el Papa al Rey para obispo de Arequipa. Perdón, por el Rey al Papa para obispo de Arequipa, sucediendo al español canario Luis Gonzaga de la Encina. Los detalles de su postulación y elección evidencian los mecanismos y usos en la carrera eclesiástica de la época con una transparencia asombrosa. Con sus raíces familiares y sociales, con su poder económico, este eclesiástico perfectamente orgánico al antiguo régimen tenía una identidad correspondiente, una mente, una sensibilidad. De modo que la fidelidad a la monarquía no solo le venía por haber jurado el patronato real. Su realismo en el contexto de la crisis imperial española y luego en la coyuntura de la independencia, su realismo era visceral, si se permite la expresión, salía de las entrañas. Y además, como eclesiástico de su tiempo, venía formado, eclesiástico no formado en San Jerónimo, venía formado en el pensamiento político y la doctrina común en la Iglesia, legitimista y antiliberal, es decir, antimoderna. Prestar atención al proceso de elección y nombramiento de José Sebastián para la sede arequipeña ayudará a percibir los rasgos de esta señalada sensibilidad y mentalidad. 1816 fue el año de término del intenso gobierno de Abascal. Después del gran esfuerzo por llevar adelante desde el Perú la reacción contra el fenómeno juntista y autonomista, que terminaría con la inevitable separación de Buenos Aires y Caracas, la capacidad de respuesta del virreinato a esta circunstancia estaba menguada. Pero en Chile y en Colombia sabemos que la lucha proseguiría hasta 1818 y 1819, terminando en fracaso. En esta coyuntura regional crítica, que no cesó, que se desarrollaba en el tiempo, sin una capacidad de respuesta efectiva de parte de la corona en América, pienso ahorita, no sé, en la expedición de Morillo en Colombia y Venezuela, ¿no? En esta crítica situación, el nombramiento del sucesor del obispo Encina en la ciudad, que con el Cusco era la más importante del sur andino, era fundamental. José Manuel de Goyeneche, el hermano mayor del obispo, fue presidente de la audiencia del Cusco, después del aplastamiento de la rebelión de 1814 y 15, y sabemos que el Cusco sería capital del virreinato pocos años después, tras el abandono de Lima por el virrey La Serna. Para asegurar el sur, Cusco estaba como más a la mano, más en la mano,
era importante asegurar Arequipa, y la élite local, con todas sus ramificaciones, tendría a un Goyeneche joven a la cabeza de la diócesis, justamente para afirmar todavía más esta identidad y posición realista de la región. En la consulta para suceder al obispo difunto elevada al rey, fue propuesto en primer lugar el arequipeño Tomás Gorozábal, de 58 años, hacía 29, director de la Casa de Ejercicios de Lima, hombre con fama de espiritual y muy apostólico. Con menor votación, bastante después, respecto a Gorozábal, en el primer lugar aparece José Sebastián, con también ciertos méritos intelectuales y, digamos, pastorales, a pesar de su juventud, pero se añaden en el expediente con énfasis los méritos familiares. Consciente de la debilidad, digamos, de la candidatura, permítame hablar así, de su hermano para obispo de Arequipa, su hermano José Manuel escribe al rey, instándolo a nombrar al joven canónigo y no a Gorozábal, haciéndole ver la conveniencia de situar a su hermano en la sede arequipeña. Y fue escuchado. Meses después, en octubre de 1817, con autoridad episcopal, aunque todavía no ordenado, José Sebastián comenzó su larguísimo ministerio en Arequipa. Según su temperamento y línea de vida, Goyeneche nombró provisor y vicario general al arcediano Echeverría, que había tenido la misma posición como colaborador del anterior obispo. Hay una continuidad, sin duda, por todas las relaciones y los vínculos hechos en la vida entre uno y otro, ¿no? Y este engarce del joven obispo en la élite local. Precisamente en la documentación encontrada es notoria esta conexión entre el nuevo prelado y los canónigos de la Catedral del Alto Clero de Arequipa, su comunidad de intereses, sus vínculos más allá de la pertenencia al clero. Entonces, desde esta posición tan acompañada, los primeros años del gobierno episcopal de Goyeneche, los del final del tiempo del régimen virreinal, estarían marcados por los lazos con las autoridades previstos en el Patronato Real, pero también marcados con los desafíos de la coyuntura independentista, en el contexto de una ya perdida Capitanía General de Chile, la cercana avenida de San Martín y los inicios de la República Peruana hasta la llegada de Bolívar y su triunfo. Así, en esta circunstancia, con la Iglesia arequipeña tendrá que hacer frente el obispo a las crecientes necesidades de la caja real y redoblar sus esfuerzos por sostener desde la práctica pastoral, predicación, catequesis y sacramentos la lucha contra la independencia. Coincidentemente, lo más correspondiente a lo que venimos viendo, sus vínculos con la corona se estrecharán más, pero la tensión generada por el desarrollo de los acontecimientos y las urgencias de la guerra, que presionaban económicamente a la Iglesia en servicio a la defensa del Estado, de la monarquía, enrarecerían su ánimo y sus relaciones con las autoridades virreinales, tanto a nivel local como incluso con el virrey. Es particularmente expresivo cómo el mismo obispo relata lo que vivió en el momento probablemente más difícil de estos años, y se evidencia aquí su subjetividad, su sensibilidad, lo que realmente le acuciaba de una manera fuerte. Y este momento crítico en el que él transparenta su sentimiento profundo fue la incursión independentista, bueno, por la región, una expedición a cargo de Sucre y del mariscal Miller, que llegó a ocupar transitoriamente la ciudad en 1823. En la documentación se advierte que esta experiencia constituyó un punto de inflexión en su ánimo y en su percepción de las cosas.
y que en adelante tendió a verse a sí mismo y a su familia, y por supuesto a la Iglesia, como objeto de agravios, víctima de ataques por parte del poder estatal en cualquiera de sus formas, en todos sus niveles. O sea, tenemos una posición de defensa, digamos, de víctima, frente a una situación que se desborda más allá de lo previsible. La incursión de Miller fue ocasión de que se decanten más las lealtades locales. Varios patriotas estaban, digamos, encubiertos, de alguna forma, se les unieron y abandonaron el territorio, quedando claro que fuera de la ciudad de Arequipa el dominio español era frágil en la región. De hecho, en aquellos momentos, el general Ramírez, el ejército realista, se quejó al obispo de que parte del clero de la provincia de Condes Suyos les era adversa y movía el ánimo de la población por la independencia, señalando directamente a ciertos clérigos, en particular uno que será luego muy importante en el nuevo régimen, que llegará a ser puesto como deán de la catedral por Bolívar, en realidad, que lo obliga al obispo Goyeneche a nombrarlo. En esta situación el obispo vive todo esto de una manera, decía, muy personal. Estuvo casi 3 meses fuera de la ciudad, como errando, digamos, por las sierras de Arequipa, y también sufriendo por lo que pasaba en la ciudad con sus bienes. Claro, la ciudad fue objeto de un cupo muy fuerte por parte del ejército, de las fuerzas ocupantes, de un cupo muy fuerte, y es que sucede también acá algo muy interesante. Se sorprenden, Miller en concreto tiene ahí algún documento sobre esto, se sorprenden de la frialdad, incluso del desinterés o resistencia de la ciudad a abrazar la causa patriota. No se enrolaban, no había donaciones, no había un entusiasmo, y entonces lo que terminan haciendo es imponiendo un fuerte cupo a toda la provincia, y de manera especial la familia Goyeneche fue afectada por esta imposición. Entonces, aquí tenemos una primera entrada al modo en que él llega al episcopado, desarrolla unos primeros años como obispo en esta identificación profunda con la causa real, pero necesitamos prestar atención a algunos otros elementos, ¿ya? Avanzando ya a la parte final de mi exposición. Tenemos que fijarnos en el contenido de algunas comunicaciones del obispo con la Santa Sede y con otros miembros de la Iglesia en este tiempo. Ahora, la conocida carta o breve del Papa Pío VII de 1816, que el profesor Benito la mencionó, expresa el enfoque, la interpretación de la Iglesia respecto al proceso de independencias latinoamericanas, confirmando el vínculo entre monarquismo y religión, confirmando la inmoralidad como pecado de la rebelión contra el rey, y también el deber del clero de enfrentar la cizaña con todos sus medios pastorales. Por tanto, este documento alumbró y acompañó, digamos, el ánimo monárquico y realista de Goyeneche y de los demás obispos en el Perú. Este documento es de 1816, pontificio. En 1820, a propósito de ciertos sucesos en el Alto Perú y de la participación de frailes favoreciendo a la insurgencia, el obispo de Arequipa escribe al superior de los franciscanos en Madrid, tenía un comisario general para la orden en Madrid, doliéndose porque es verdad, cito aquí al mismo Goyeneche, porque es verdad que en la fatal época de revolución hubieron algunos súbditos de vuestra reverencia, le dice, adictos a este infame partido, el de la independencia, y que conspiraron contra la existencia del mejor de los monarcas. En su respuesta, el comisario general de la orden, a propósito de la conservación de la fidelidad política de sus frailes en Charcas, bajo su jurisdicción, le encomienda el cuidado de esto al obispo de Arequipa.
Unos años después, en agosto del 24, meses antes de Ayacucho, el mes de la batalla de Junín, José Sebastián escribió al nuevo Papa León XII felicitándolo por su elección. Y más allá de las expresiones propias de una carta como esta, reitera sus conceptos sobre la guerra de la independencia, superponiendo, esto es interesante, como si en cierta forma se identificaran el cisma y la herejía. Habla de cisma y herejía a propósito de la guerra de independencia. Por cierto, no se está refiriendo a los cismas y herejías en sentido propio, como patología de la vida cristiana, sino específicamente a la situación de rebelión y difusión de ideas libertarias en América. En este sentido, en una carta pastoral al clero de la diócesis en el 19, el obispo insistirá en la necesidad de modelar la conciencia política de los feligreses y prevenir o atajar los desvíos ideológicos. Así, manda el recojo de impresos de inspiración liberal por contener doctrina sediciosa, destructora del orden político y con errores teológicos. Todo esto él lo explica por escrito. También, en la misma carta pastoral a los curas, para cumplir con los especiales encargos recibidos del rey, indica que se denuncia a los subversivos, pero con las debidas cautelas para evitar injusticias. Y finalmente insiste en que para la provisión de curas, tenientes de cura, coadjutores, colaboradores parroquiales, los sacerdotes que los propongan debían tener muy en cuenta su adhesión al rey y testimoniarla por escrito. Si nos fijamos en su relación con el rey y con las autoridades del Estado, vamos a observar la misma posición activa, militante, digamos, de compromiso con la causa real, manifestando una completa sintonía con la política de intereses de la corona y de afecto personal al rey. Cuando le escribe dándole aviso de su ordenación episcopal, se identifica como vasallo agradecido, asegurándole sus mejores esfuerzos por la conservación de la diócesis y rebaño que me está confiado, cito al mismo Goyeneche en esta carta, para que continúe en la lealtad que le recomiendo a su rebaño. Todos mis desvelos se dirigirán a este objeto, el más interesante para que la felicidad sea común, y jamás cesaré de clamar en mis sacrificios al Dios de los ejércitos por la católica augusta persona de vuestra majestad. Un año después vuelve a escribir al rey, evidenciando cómo en su mente el ejercicio del ministerio pastoral tenía, en aquellos tiempos en particular, una importante dimensión política, al punto que para proceder a ordenar nuevos sacerdotes, un factor esencial era la certeza sobre su corrección de pensamiento político. Cuando en 1824, con ocasión del fin del trienio liberal, el obispo escribía felicitando al rey por la restauración del absolutismo, y aquí queda patente que en cuanto a esto, su propia pluma deja entrever la fuerza viva del absolutismo regalista de este prelado criollo, que vibra de devoción al Estado colonial y a una iglesia bajo el patronazgo de la monarquía. De todas formas, es importante también decir que de esta época se pueden encontrar indicios de crítica, de incomodidad o disgusto del obispo respecto a ciertas actitudes del régimen en concreto, ¿no? en el virreinato. Y esto tiene que ver ciertamente con la crisis que arreciaba y se presionaba más a la iglesia, pero también en el tiempo liberal, pues, el desempeño y ciertas decisiones de jefes realistas liberales, digamos, ¿no? Concordes con este momento liberal en la península. Bien. Así pues, ya terminando, como se ha podido ver en esta sencilla presentación oral, escrito con más cosas, Goyeneche no fue un realista tibio, ni fue un independentista camuflado, ni siquiera de última hora ni por amor a su gremio. En él y en el clero realista en general
la doctrina de la Iglesia venía a proveer de contenido religioso la propia identidad política, al punto de una cierta identidad en ellas. Para él, ser católico, obispo, criollo, implicaba ser realista. Si a esto añadimos el tradicionalismo de Goyeneche, su desconfianza y aún hostilidad ante las nuevas ideas y el espíritu ilustrado en general, su manifiesto antiliberalismo, combinado con esta visión aristocrática estamental de la sociedad, monárquica y absolutista respecto al Estado, se comprende que era imposible que este hombre pudiera haber tenido otra posición que la que de hecho tuvo. Muchas gracias.